Quiero dar una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que están siguiendo esta transmisión en vivo por la red social de Facebook. Dios le bendiga. Sea usted bienvenido al culto devocional de la Iglesia del Dios Viviente de la Alianza Cristiana y Misionera, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en la parte sur del continente americano. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este culto. Y les pido por favor se ponga de pie para juntos alabar el nombre de nuestro Dios con el himno número 14, nuestra esperanza y protección. Hermanos, abran sus Biblias en el Salmo número 23 para leer juntos este salmo. Salmo número 23. ¿Estamos, hermanos, listos? Salmo número 23. Leemos, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma,
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermanos. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, aquí estamos como iglesia tuya, como pueblo tuyo, que ha sido redimido con la sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz del Calvario en sacrificio para salvarnos, logrando el perdón, la limpieza de nuestros pecados y la declaración de parte tuya de ser inocentes por las culpas por causa de nuestros pecados que hemos cometido. Bendito Padre Celestial, reconocemos que tú eres el único Dios vivo y verdadero que hay, y que aparte de ti no hay otro Dios. El único que debemos adorarlo con nuestro espíritu y con la verdad de nuestro corazón, Señor, asistidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendito Padre Celestial, deseamos que tu presencia nos acompañe por medio del Espíritu Santo en la realización de este culto, Señor. Deseamos que este culto sea una ofrenda de olor grato a ti, que tú lo aceptes, que tú lo recibas con agrado, y por ello te dignes bendecirnos con tu presencia en nosotros y entre nosotros, tu pueblo de Dios, por medio del bendito Espíritu Santo que mora en la iglesia y en cada uno de los miembros de la iglesia de Dios. Bendito Padre Celestial, oramos en este momento por tus hijos, nuestros hermanos que están enfermos y que por causa de la dolencia, la enfermedad, no pueden estar cumpliendo el mandamiento tuyo, que se congreguen con sus hermanos para juntos realizar el culto a Dios. Señor, te ruego que te acerques a tus hijos enfermos. Señor, que tú toques sus cuerpos con ese poder para sanar toda dolencia, toda enfermedad. Señor, obra en el cuerpo de tus hijos y te ruego que los cures, te ruego que los sanes para la gloria y honra tuya, honra y gloria del Señor Jesucristo, honra y gloria del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo que mora en nosotros. Te rogamos, Señor, que tu paz perfecta y tu gozo completo, frutos del Espíritu Santo, estén en el ánimo, en el corazón de tus hijos. Te ruego que los alegres, que los bendigas, obrando la sanidad por la que ellos y otros oran, Señor, por tu misericordia sanadora, Señor. Bendito Padre Celestial, estamos aquí para orar por
nuestras autoridades civiles. Oramos porque tú incluyas en nuestras autoridades civiles para que ellas gobiernen nuestro país de acuerdo con tu voluntad, que tomen decisiones acertadas, correctas, para el bien de este país nuestro, Señor, a fin de que, Señor, gocemos de paz, de tranquilidad, de armonía, Señor. Te rogamos por Guayaquil, te rogamos por el Ecuador, Señor. Tu misericordia sea controlando la violencia, la maldad que hay en nuestros ambientes sociales. Señor, los que hacen maldad lo hacen porque están bajo la autoridad del diablo. Señor, yo te ruego que controles a Satanás, controles al diablo, para que él, oh Padre Celestial, no tenga libertad total para inspirar la maldad en la gente y para él mismo hacer la maldad en nosotros. Te rogamos, Padre bendito, que tú que eres el Todopoderoso, controles al diablo, controles a Satanás y a sus instrumentos, que son los que están bajo su autoridad y su poder, para que se tranquilicen, se aquieten y para que no sigan haciendo más daño de lo que están haciendo, Padre. Y Padre, te rogamos por la salvación de nuestras autoridades, por el arrepentimiento de ellas, por la conversión de ellas a Cristo, Señor, para que crean en Cristo, acepten a Cristo y nuestras autoridades sean salvas de la perdición eterna y reciban la vida eterna por su arrepentimiento y su fe de corazón en el Salvador, el Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, gracias por acompañarnos en este culto. Gracias por tu bendita presencia en nosotros y con nosotros, por medio del bendito Espíritu Santo que mora en la iglesia y mora también en el corazón de cada uno de los miembros de tu iglesia. Padre Celestial, todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús, tu amado Hijo, nuestro amado hermano mayor. En ese nombre oramos. Y gracias por escuchar en su nombre nuestra oración y responderla, Señor. Amén. 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 Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios. ¿Está respirando, amado hermano? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Nosotros todos sus santos.
aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Alabemos y adoremos el nombre bendito de Dios. Dios está aquí. Qué precioso es. Dios está aquí. Qué precioso es. Él nos prometió donde están los hombres. Dios está aquí. Qué precioso es. Él nos prometió donde están los hombres. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mi Dios, eleva un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mi Dios, eleva un altar para adorarte con todo el corazón. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió donde están los hombres. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió donde están los hombres. Quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, hace mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, hace mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Gloria a Dios. Queremos ser un pueblo fuerte en ti. Si usted sabe esa alabanza, hágalo como una oración al Señor en esa mañana. Queremos ser un pueblo. Dígale al Señor, fuerte en ti. Queremos ser un pueblo fuerte en ti. Que nuestros ojos de tu amor no se separen. Que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbialos, Señor, por tu amor y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbialos, Señor, por tu amor. Queremos ser un pueblo fuerte en ti. Que nuestros ojos de tu amor no se separen. Que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbialos, Señor, por tu amor y toma nuestros corazones solo para ti. Cámbialos, Señor, por tu amor. Gloria al Señor. Toma su asiento, querido hermano. Vamos a escuchar el mensaje con el tema Haciendo siempre lo que le agrada al Padre Celestial, con el pastor, el doctor Isidoro Ceballos. ¿Qué cosas le agradan
a nuestro Padre Celestial? Piense un momentito usted ahí. ¿Qué respuesta da? De acuerdo con el conocimiento de la palabra, ¿qué cosas le agradan, le deleitan a nuestro Padre Celestial? Bueno, una cosa que le agrada, le deleita a nuestro Padre Celestial es la creación de los cielos y de la tierra. Hay una expresión que se repite después que hace cada parte de la creación, y esa expresión dice: y vio Dios que era bueno. Veamos esto en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y leemos en el versículo 10, Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y note lo que dice: y vio Dios que era bueno. En el versículo 12, produjo pues la tierra hierba bien verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y noten: y vio Dios que era, ¿qué cosa? Que era bueno. En el versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y noten: y vio Dios que era bueno. El versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y noten: y vio Dios que era bueno. Leamos en el versículo 25 de Génesis mismo, no 1, versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y noten: y vio Dios que era, ¿qué cosa? Que era bueno. Y leemos en el versículo 31 de Génesis 1. Y vio Dios, miren, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Sí, a los ojos de Dios todo lo que creó era bueno. Entonces, si su creación le agradó sobremanera, ¿no es verdad? Es porque Él había hecho algo perfectamente bueno. Así que una cosa que le agrada a nuestro Padre Celestial es su creación, tal como leemos en la palabra de Dios. Otra cosa que le agrada a Dios, escuchen, es ver que sus hijos amados habitan juntos en armonía. Salmo 133. Sí, vamos a leer en el Salmo 133, el Salmo 133. Leemos así en la palabra de Dios. Salmo 133, del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón,
y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y noten lo que dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. A los ojos de Dios es inmensamente bueno y infinitamente delicioso que sus hijos, que somos hermanos en la fe, habitamos juntos en armonía. Y porque sus hijos viven juntos en armonía, allí Jehová envía bendición y la vida eterna, hermanos. Otra cosa que le agrada a Dios es tener compasión, misericordia del pecador. Si no pueden encontrarlo, por favor escuchen la lectura. Es un pequeño libro en el libro de Miqueas, capítulo 7 y el versículo 18. Miqueas 7 y el versículo 18. Leo la palabra de Dios. Si no puede encontrar, escuche, hermanos, la lectura. Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Así que otra cosa que a Dios le agrada y le deleita es tener compasión, misericordia del pecador. Pero aún hay otra cosa que le agrada mucho a Dios, y es que sus hijos hagan siempre su buena, agradable y santa voluntad. Y hermanos en Cristo, es precisamente de esta santa realidad que le agrada a nuestro Padre Celestial, de lo que voy a predicar ahora, explicando Juan 8, 29, que les pido, hermanos, que abran sus Biblias y luego mantengan sus Biblias abiertas en esa porción. Juan 8 y el versículo 29. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 29. Es el Señor Jesús el que está hablando. Porque el que me envió, dice el Señor Jesús, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Bien, entremos al comentario de este versículo de Juan 8, 29. Nuestro primer punto: Dios es nuestro Padre Celestial, ¿no? El Señor Jesús era consciente que Dios era su Padre Celestial, que lo había enviado a este mundo y a esta tierra. Versículo 29, noten lo que dice allí, ¿no? Porque Él que me envió, ¿y quién es el que lo ha enviado a Él? El Padre Celestial, el que me envió. Entonces dice, Jesús fue engendrado, dice la palabra de Dios, por Dios como su Hijo desde la misma eternidad. Leamos un texto en esta relación. El Salmo 2, y leamos en este Salmo 2 el versículo 7. El Salmo 2, el versículo 7. Yo
publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este es un salmo que se llama mesiánico, ¿no? Y el que habla aquí es el Hijo de Dios. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y ese hoy es la misma eternidad, hermanos. El Padre envió a su Hijo unigénito, engendrado por Él en la misma eternidad. Leamos en Juan capítulo 1, el Evangelio según Juan capítulo 1, y leemos aquí unos versículos. Juan capítulo 1, y vamos a leer en Juan 1, vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 3. Juan 1, 2, por favor. Juan 1, 2. 1 y 2. En el principio era el Verbo, o sea, Jesucristo. Y el Verbo, o sea, Jesucristo, era con Dios. Y el Verbo Jesucristo era Dios. O el Verbo, o Jesucristo, era en el principio con Dios. Y la palabra principio aquí, lean eternidad. Dicen que la palabra que se usa aquí en el idioma griego para principio es la idea, un principio sin principio. Es decir, la misma eternidad. Ahora bien, hermanos, nosotros los creyentes en Cristo Jesús también tenemos el Padre del Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Amén. Leamos esto en el Evangelio según Juan, capítulo 1, los versículos 12 y 13. Juan capítulo 1, los versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, o sea, al Verbo eterno, a Jesús, mas a todos los que le recibieron, noten, a los que creen en su nombre o en su persona, le dio potestad de qué cosa, de ser hechos hijos de Dios, los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Así que, ¿qué dice aquí? Que todos los que han recibido, todos los que han creído y mantienen su fe firme en Cristo, han sido engendrados por Dios como sus hijos, hermanos. Así que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, también tenemos en el Padre de Cristo, nuestro Padre Celestial, hermanos. Ahora, porque Dios es nuestro Padre, Él nos ama como ama a su Hijo, el Señor Jesús. Juan capítulo 17. Sí, leamos en Juan capítulo 17 y leemos el versículo 23. Juan 17, 23. Dice el Señor en la oración a su Padre: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y escuchen, y que los ha amado a ellos, o sea, a los discípulos, como también a mí me has amado. Porque Dios es nuestro Padre, nos ama como ama a su Hijo, el Señor Jesucristo. Y Dios, hermanos, en Cristo nos ama con amor eterno. Vamos al Antiguo Testamento
y leamos en el libro de Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 3. Jeremías 31 y el versículo 3. Dice Jeremías: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, escuchen, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado, por tanto, prolongue mi misericordia. Dios nos ama con amor eterno, hermanos. Y hermanos en Cristo, porque nuestro Padre Celestial nos ama con amor eterno, Él nos guarda, nos cuida como a la niña de sus ojos. En el Salmo 17, leamos, hermanos, el Salmo 17 y leemos los versículos 7 y 8. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Escuchen el versículo 8. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, Señor. Porque Dios nos ama con amor eterno, nos guarda, nos cuida como a la niña de sus ojos. Somos algo muy especial para Dios. Porque Dios nos ama con amor eterno, nos provee para la vida y el cuerpo, hermanos. Evangelio según Mateo. Y leemos en el capítulo 6, el Evangelio según Mateo, y leemos en el capítulo 6, los versículos 31 al 33. Mateo, si estamos leyendo en Mateo 6, 31 al 33. Dice la palabra de Dios: no os afanéis, no estéis angustiados, no estéis turbados, no estéis inquietos. Esa es la idea. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Y por qué no eso? Versículo 32. Porque los gentiles, los que no son hijos de Dios, esa es la idea, buscan todas estas cosas. Y aquí está, hermano. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Como el Padre Celestial te ama con amor eterno, Él provee para las necesidades de tu vida en esta tierra y en el cuerpo. Él te provee la comida, el agua y la ropa, mi querido hermano, porque Él tiene amor eterno para ti. Hermanos, porque Dios nos ama con amor eterno, y esto es interesante, nada, absolutamente nada, nos podrá separar de su amor eterno que es en Cristo Jesús. Carta a los Romanos, leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Dice la palabra del Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La idea, hermano, es ¿quién podrá lograr que Cristo deje de amarnos? Esa es la idea, hermanos.
¿quién nos separará del amor de Cristo? Y hay unas opciones: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, versículo 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y la amenaza de la muerte. En todas estas cosas, los hijos de Dios somos, ¿qué cosa? Somos, noten, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, el Señor Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Dios nos ama con amor eterno. Nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, o que Dios deje de amarnos. Él se mantiene fiel y sigue amándonos con amor eterno, hermanos. Muy bien, una vez que hemos visto nuestro primer punto, que el texto de Juan 8:29 nos habla que Dios es nuestro Padre Celestial, vamos a ver nuestro segundo punto. Debemos agradar siempre al Padre como lo hizo su Hijo, el Señor Jesucristo. Leamos en Juan capítulo 8 y el versículo 29. Juan 8, 29. Fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. Juan 8, 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago, noten, de vez en cuando. Ahí hay un adverbio de tiempo. Yo hago, miren, siempre, ¿qué cosa? Lo que le agrada, o yo hago siempre su voluntad. El Hijo Jesucristo dice aquí, siempre hizo lo que le agradaba a su Padre Celestial. Ahí están sus palabras, porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre Celestial. El Hijo Jesucristo, por lo tanto, no vino al mundo para hacer su voluntad, o lo que a Él le agradaba, sino que vino para hacer siempre la voluntad de su Padre Celestial, hermanos. Aquí en el Evangelio según Juan vamos a leer unos versículos. Juan capítulo 4 y el versículo 34. Juan capítulo 4 y el versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga, ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y acabe su obra. Juan capítulo 5, el versículo 30. Escuchen lo que dice el Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. En el capítulo 6 leemos el versículo 38. Sí, leemos en Juan capítulo 6 y leemos el versículo 38.
dice el Señor, porque he descendido del cielo, escuchen, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad de su Padre Celestial. Y una cita más, carta a los Hebreos, el capítulo 10, carta a los Hebreos 10, y leemos desde el versículo 5 en adelante, hasta el versículo 10. Hebreos 10, del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ustedes según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para hacer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que los hijos de Dios debemos hacer como Jesucristo, el Hijo de Dios, siempre la voluntad del Padre, lo que al Padre le agrada. Sí, nosotros los hijos de Dios, por creer en el Señor Jesús, también estamos en el mundo para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Para hacer siempre lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Veamos algunas manifestaciones de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Y escuchen lo que dice el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es ¿qué? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santificación es apartarse de la práctica de todo pecado, incluyendo la fornicación, hermanos. Así es, la voluntad de Dios es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, hermanos. En segundo lugar, la voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros como el Hijo de Dios Jesucristo nos ha amado. Juan 13. Evangelio según Juan capítulo 13. Y leemos el versículo 34. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sí, la voluntad de Dios es que nosotros, sus hijos, nos amemos recíprocamente como Dios en Cristo nos ha amado.
La palabra de Dios enseña que el amor no hace mal al prójimo. Y si tú amas a tu hermano, nunca le harás un agravio, una defraudación, un daño, un perjuicio de ninguna clase. La voluntad de Dios, y tal vez esto no les gusta a muchos, pero es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos congreguemos como hermanos en Cristo, hermanos. Carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. ¿Encontraste, hermano? Leemos. Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y también y a las buenas obras. Y escuchen lo que dice el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, o sea, la segunda venida del Señor. La voluntad de Dios entonces es que no adquieras la mala costumbre, el pecaminoso hábito de no congregarte con tus hermanos en Cristo, hermanos. ¿Cuántos deben estar congregados con nosotros aquí en la casa del Señor hoy? Sin embargo, no lo están pudiendo estar, hermanos. Ah, que te duele la cabeza. Ah, que te duelen las piernas. Ah, que no te sientes bien. Pero si se tratara de una fiesta con tus amistades, allí te vas con dolor de cabeza, con dolor a los huesos, te vas con fiebre, ¿verdad? La voluntad de Dios es que nos congreguemos como hermanos en Cristo. La voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio a toda persona. Escuchen, con palabras y con nuestro testimonio personal. Evangelio según Marcos, el capítulo 16. Marcos 16, el 15. Jesús resucitado dice a sus discípulos, y le dijo, y por todo el mundo, ¿y qué cosa hace? Y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Y como digo, la voluntad de Dios es que tú y yo prediquemos el Evangelio con palabras y también con nuestro testimonio personal. Evangelio según Marcos. El capítulo 5, Marcos, el capítulo 5, y leemos los versículos 18 al 20, hermanos. Al entrar él, el Señor Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado, miren lo que le pedía, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El sermón que este hombre predicó
pues el testimonio personal de él. Porque todos lo conocían endemoniado. Y ahora estaba delante de ellos libre de los demonios, sano de su demencia y de su locura. No dice la palabra, pero este hombre tiene que haber ganado a muchos para Cristo, hermanos. Predicó el Evangelio también con el testimonio de su vida, hermanos. El Evangelio según Mateo, capítulo 5, desde el versículo 13 al 16, Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y escuchen: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, o vuestra buena manera de vivir, vuestra buena conducta, y los hombres que hagan glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que venga el Padre invisible en tu vida, en tu comportamiento, en tu conducta, hermanos. Escuché a una hermana en Cristo que una persona incrédula le dijo: a mí me gusta acercarme a ti, conversar contigo, porque tú transmites paz, tú transmites gozo, tú transmites bienestar. ¿Qué está haciendo esta hermana? Predicando el Evangelio por medio de su conducta, por medio de su comportamiento, por medio de su buena manera de vivir, hermanos. Me acuerdo ahora, hace muchos años, muchos, pero no siglos, hermanos, ¿no? muchos años, que íbamos al oriente. Y el carro en el que íbamos se dañó en mitad del camino. Entonces cada uno se fue por... Era un lugar solo, no había casa, no era un pueblo. Pero cada uno fue buscando a alguien que nos ayude. Cuando yo me dirigí a una casa que estaba en una lomita, y le hablé a la señora que me atendió que por favor si nos podían ayudar porque se nos ha dañado el carro. Y lo hicieron. ¿Y saben lo que ella me dijo? Pues, luego nos dijo allí: ¿saben? Yo me dispuse a ayudarles y a buscar gente que le ayude, refiriéndose a mí. Porque yo vi a Cristo en ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio con nuestra vida y testimonio, van a ver a Cristo en nuestra vida y van a animarse a seguir a Cristo, van a inquietarse por seguir a ese Cristo que lo ven en nosotros. Los incrédulos ven a Cristo, al Cristo Santo en ti. ¿Qué te parece? Tus compañeros de trabajo ven a Cristo en ti. Tus compañeros de escuela, de colegio y de universidad ven a Cristo en ti. Tus vecinos ven a Cristo en ti. Una vecina una vez hubo un impasse, no creado por nosotros, pero por ellos.
sobre todo con la mamá. Y el Señor me permitió hablar con la hija mayor que estaba en la casa. ¿Y saben lo que ella me dijo mientras caminábamos de un lugar hacia su casa? Ella me dijo, sin lugar a dudas, ustedes, hablando de nuestra familia, ustedes son santos. Oh, gloria a Dios. Y después de esa experiencia, esa vecindad cambió, no así su amada mamá, pero la arquitecta cambió para nosotros. Y siempre recuerdo eso que dijo, ustedes son santos. La santidad de Dios, la santidad de Cristo se la habíamos mostrado y ellas estaban observándola. Aunque había provocaciones para pelear y cosas por el estilo, nunca lo hicimos. Siempre respondimos con paciencia y con amor, hermanos. Así que la voluntad de Dios para ti y para mí es que prediquemos el Evangelio con palabras y que prediquemos el Evangelio respaldado nuestras palabras con nuestra vida. Con nuestra vida siendo santa, apartado del pecado en toda su forma, hermanos. Finalmente, la voluntad de Dios es que amemos a nuestros enemigos. Evangelio según Mateo, capítulo 44 al 48. Mateo capítulo 5, 44 al 48. Dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o los incrédulos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles o los inconversos? Sed pues vosotros perfectos, mostrando el amor al prójimo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La voluntad de tu Padre Celestial que te ama eternamente es que tú ames a tu prójimo enemigo. Ese que te odia, ese que está planificando muchas veces hacerte daño, ese que te ha hecho algún agravio, algún perjuicio, alguna defraudación, tienes que amarlo, porque Dios también lo ama y tiene misericordia de él. Amén. En fin, agradamos a Dios siempre, agradamos al Padre Celestial. Escuchen, cuando hacemos su buena, agradable y perfecta voluntad, expresada en sus sagrados mandamientos. Quien guarda, obedece los mandamientos de Dios, hace así
la voluntad de Dios. Y de esta manera agrada siempre a su Padre Celestial. ¿Agrada siempre a tu Padre Celestial? ¿Qué dices? Recuerda que el que hace siempre la voluntad de Dios, siempre, ese le agrada al Padre Celestial, deleita al Padre Celestial. Gloria a Dios. Muy bien. Veamos ahora la bendición que hay por agradar siempre al Padre Celestial. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8 y el versículo 29. Juan 8 y el versículo 29. Leamos por favor, hermanos. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago de vez en cuando. No, porque yo hago siempre lo que le agrada, o porque yo hago siempre su sagrada voluntad. ¿Qué cosechó el Hijo Jesucristo? Porque siempre hizo lo que le agradaba a su Padre Celestial. ¿Qué cosechó? Versículo 29, la primera parte. Porque el que me envió conmigo no me ha dejado solo el Padre. Su Padre Celestial siempre estuvo con su amado Hijo Jesucristo. El Padre Celestial no dejó solo en ningún momento a su Hijo Jesucristo. Y hermanos en Cristo, lo mismo sucederá a todo hijo de Dios que siempre hace lo que le agrada a su Padre Celestial. Su Padre Celestial siempre está con él o con ella. Su Padre Celestial no lo deja solo en ningún momento, en ningún lugar, en ninguna situación y ninguna circunstancia en que se encuentra. Vamos al libro de Josué en el Antiguo Testamento y vamos a leer dos versículos. Josué capítulo 1 versículo 5. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y leamos el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El Hijo de Dios que guarda los mandamientos y así le agrada siempre a su Dios, escuchen, Dios estará siempre con ese hijo que le agrada. Dios no lo dejará, no lo abandonará en ningún momento. Dios no lo desamparará, nunca, nunca y eternamente nunca. Gloria a Dios. Dios su Padre Celestial
al hijo que le agrada siempre porque hace siempre lo que le agrada a su padre, Dios será siempre su ayuda, siempre será su escudo, siempre será su fortaleza. El que le agrada siempre a Dios, porque hace siempre su buena, agradable y perfecta voluntad, guardando sus mandamientos, no estará solo en el mundo, no. Su Padre Celestial estará siempre con él para acompañarlo, para ampararlo, para ser su fortaleza, su roca, su castillo, su libertador, su escudo, su alto refugio y su pronto auxilio en todas las tribulaciones. Hermanos, amén. Vamos a leer finalmente dos textos. El Evangelio según Juan, tenganlo listo allí, 29, Juan 8, 29. Hermanos, el comentario de Juan 8, 29 que he hecho nos ha permitido hablar sobre tres puntos principales, recordémoslos. El primero, que Dios es nuestro buen Padre Celestial, que nos ama con amor eterno. En segundo lugar, que debemos agradar siempre a nuestro Padre Celestial, haciendo siempre su buena, agradable y perfecta voluntad, guardando sus mandamientos. Y en tercer lugar, que por agradar siempre a nuestro Padre Celestial, haciendo su santa voluntad, escuchen, aseguramos que Dios esté siempre con nosotros, que Dios no nos deje andar solos en el mundo. Viviremos en el mundo siempre y en todo lugar, escuchen, con el mejor, con el superior compañero que hay, nuestro buen Padre Celestial. Amén, hermanos. Abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el Salmo 40. En el Salmo 40. Sí, vamos a leer en el Salmo 40. El versículo 8. El Salmo 40 y el versículo 8. ¿Encontró, hermanos? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley, tus mandamientos están en el centro de mi corazón. Hermanos, que el hacer la voluntad de Dios sea el mayor y permanente agrado, el mayor deleite de nuestros corazones. Vamos al Nuevo Testamento y leamos en la primera carta de Pedro, el capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera carta de Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne o en el cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne o en el cuerpo, terminó
con el pecado. Y escuchen lo que dice el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne o en el cuerpo, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Hermanos, escuchen que el tiempo que nos resta de vida en la voluntad de Dios, sí, que el tiempo que nos resta de vida en nuestro cuerpo, escuchen, no lo vivamos conforme a los malos deseos humanos, sino que lo vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Dios siempre esté con cada uno de nosotros. Y así ninguno de nosotros vivamos solos en el mundo, sino acompañados siempre con nuestro buen Padre Celestial. Para tener junto a nosotros en nuestro diario vivir en la tierra al más excelente y perfecto compañero que hay en los cielos, en la tierra y en todo lugar, nuestro buen Padre Celestial. Amén. Para que hagas amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Pido a la congregación se ponga de pie para juntos cantar el himno número 293. ¿Quieres siempre por Jesús vivir? Quieres siempre por Jesús vivir, serle fiel, y en la senda cosa caminar con él. Quieres que te libre de tu vida mala y cruel, que haga en ti su voluntad. Jesús te hará lo que tú debes ser, su sangre tu alma puede emblanquecer, su amor te llenará que puedas ver, que gozo trae su voluntad a hacer. Quieres que te ayude a dominar a Satanás, quieres darle todo y recibir su paz, quieres que te salve para no caer jamás, y haga en ti su voluntad. Jesús te hará lo que tú debes ser, su sangre tu alma puede emblanquecer, su amor te llenará que puedas ver, que gozo trae su voluntad a hacer. Quieres de su reino para siempre disfrutar, y en tus luchas todas su poder probar. En la viña del Señor quieres trabajar, y haga en ti su voluntad. Jesús te hará lo que tú debes ser, su sangre tu alma puede emblanquecer, su amor te llenará que puedas ver, que gozo trae su voluntad a hacer. Padre Celestial, muchísimas gracias por su palabra que nos ha exhortado, nos ha redarguido, por su palabra que nos ha enseñado, por su palabra que nos ha iluminado
en lo que tiene que ver con hacer siempre su voluntad, Padre. Le rogamos que por medio de su Espíritu Santo usted influya en nuestras voluntades para hacer siempre lo que a usted le agrada. Y de esta manera vivamos con su presencia, con su compañía en nosotros y con nosotros. Bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia y tu voluntad que debemos hacer es buena, agradable, perfecta y soberana, y hacerla con gozo produce gran deleite, gran alegría en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Cantemos con mucho gozo, hermanos, en nuestro coro. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Eres tú mi escudo y la fuerza mía, mi salvación, mi alto refugio. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Invoqué tu nombre, tú eres digno de ser alabado por la eternidad. Y la iglesia del Dios viviente, ¿qué dice? Amén. Gloria eterna a nuestro eterno Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Damos muchas gracias a nuestros amigos y hermanos en Cristo que han seguido esta transmisión en vivo. Que Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar la próxima semana en el mismo horario, 10:55 de la mañana.